Buenas tardes. Hoy estamos acompañados por un gran escritor, don Gustavo Martín Garzo, en el contexto de nuestro ciclo de la Fundación Balsaín sobre valores y sociedad, dedicado este año, como saben, al valor de la lectura. Vamos a conversar durante un rato en torno a la lectura, pero esta vez desde la perspectiva de quien crea lo que vamos a leer. Aquello con lo que los lectores, cuando tomamos un libro en nuestras manos, empezamos a profundizar en la obra, en el pensamiento de quien ha realizado ese libro. Buenas tardes, Gustavo, gracias por estar con nosotros y vamos a empezar este pequeño... Perfecto, no, estoy encantado de estar contigo. Primera pregunta obligada. ¿Cuál es la relación entre el escritor y el lector? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es una relación de absoluta intimidad, ¿no? Vamos, de hecho, incluso me gustaría decir que en el fondo el escritor, digamos, antes de ser un escritor, es un lector. En el fondo, un escritor es un lector de un libro que todavía no existe. Y entonces la escritura tiene que ver con tratar de leer ese libro que el escritor no encuentra por ningún lado, y como no le encuentra, pues entonces decide, bueno, añadirle a ese mundo, digamos, de los libros, ¿no? Y por lo tanto, escribir no es sino leer las páginas de un libro que todavía nadie ha escrito, ¿no? Y entonces, claro, luego el libro, es verdad que para existir necesita ser escrito por alguien, pero no es menos cierto que necesita ser leído también. Es decir, si no se cierra ese ciclo, el libro no existe. Entonces, y en ese sentido a mí sí que me gusta mucho insistir en la idea de que el lector es un creador, es decir, la lectura es un acto de creación. Y de la misma forma que un libro puede fracasar porque el escritor no ha sabido escribirle, de la misma forma también un libro puede fracasar porque no ha encontrado el lector que haya sido capaz de entregar parte de su vida a la tarea de leerlo, ¿no? Joyce decía que él buscaba un lector que fuera capaz de entregar su vida a la tarea de leer su libro. Claro, esto podemos pensar que es un acto un poco de soberbia, ¿no? Pero claro, si pensamos que Joyce tardaba a lo mejor 20 años en escribir un libro, si pensamos que determinados libros, En busca del tiempo perdido, llevaron a que Marcel Proust les entregara su vida entera, pues lo lógico también es esperar que el lector de esos libros sea capaz de entregar, no sé si su vida entera, pero por lo menos una parte de su vida, ¿no?, a la tarea de leerle, ¿no?, y de hacerlo suyo, ¿no? Bueno, yo no sé si realmente existe el libro fracasado. A lo mejor lo que existe es el libro adelantado, el libro en que está más allá de su tiempo o del lector de su tiempo. A lo mejor un libro que hoy no tiene éxito, dentro de unos años, desde luego, sí. puede tener un mensaje que esa sociedad lo acoja maravillosamente bien, ¿no? No, eso es verdad, pero eso es otro caso. La verdad es que sí que es cierto que hay libros que sí que fracasan. Es decir, un libro es como una aventura, es un ensayo, y no todas esas aventuras terminan como a uno le gustaría. Entonces, incluso cuando tú piensas, por ejemplo, como autor en los libros que has escrito, sí que te das cuenta de que hay algunos libros de esos que has escrito que te han salido mejor que otros. Sin embargo, en el momento de publicarlos no, si lo has publicado es porque pensabas que ese libro más o menos se ajustaba a lo que tú querías que fuera. Pero luego, pasado el tiempo, cuando cobras un poco de distancia, sí que eres capaz de darte cuenta de que hay libros que han sido más acertados que otros. En el fondo, un libro es un ensayo, es una aventura, es asumir un riesgo, ¿no?, que nunca sabes exactamente hasta qué punto lo has conseguido. Es decir, no hay manera de saber, cuando terminas de escribir un libro, si ese libro es el libro con el que soñaste. Es más, yo creo que casi siempre tienes la sensación de que ese libro que quieres escribir siempre se te escapa, y por eso tienes un cierto sentimiento de fracaso y tienes que ponerte a escribir otro nuevo, tratando de que esta vez sí que se produzca, digamos, esa caza del libro, ¿no? Esto lo dice quien tiene en su haber una retahíla de premios
literarios muy considerables, Premio Planeta y otros muchos más, Premio Nacional. Sí, bueno, pero eso no importa, porque en el fondo... ¿Cómo que no importa? En el fondo el escritor es siempre un aficionado, eso lo decía Cortázar, además esto yo creo que es muy hermoso, ¿no? No puedes transformar la escritura en una profesión. Es decir, decir que el escritor es un aficionado es decir que el escritor nunca sabe muy bien lo que está intentando, que el escritor siempre se mete en líos en los que no quería meterse, que no sabe muy bien cómo resolver las cosas que se le plantean, entonces que tiene que improvisar, que tiene que a veces enfrentarse a dificultades que no esperaba que se iba a encontrar con ellas, ¿no? Y al final nunca sabe lo que ha hecho. Me interesa mucho esto que acabas de decir, porque yo siempre he tenido la sensación de que el escritor, el que escribe profesionalmente, el creador, cuando empieza una obra, tiene una idea clara de a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere decir y sus personajes, cómo van a evolucionar y cómo van a terminar. ¿Nunca se te ha escapado un personaje? No, claro. Sí. Bueno, claro, lo que pasa es que cada escritor probablemente contestaría esa pregunta de una manera, ¿no? Pero yo creo que hay como dos tipos de escritores, aquellos que necesitan tener muy elaborada toda la obra en su cabeza, en su pensamiento, y antes de ponerse a escribir necesitan saber exactamente qué es el libro que van a escribir, los personajes, los capítulos, todo lo que va a suceder, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otros, que yo creo que son la mayoría, que sin embargo no conocen el libro que quieren escribir. Vamos a ver, parten de algo poderoso, de algo que les obliga, digamos, a ponerse a escribir, ¿no? Hay una especie ahí como de llamada, ¿no?, que tienen que atender, pero no saben lo que se van a encontrar cuando responden, digamos, a esa llamada, ¿no? Y entonces, claro, esto es lo que hace también que la escritura, que en muchos momentos es muy pesada porque exige muchísimo esfuerzo, dedicar muchas horas, sin embargo se transforma en algo apasionante en la medida en que te permite descubrir cosas que no sabías que te estaban esperando. Y en efecto, claro, eso que tú dices, claro que te pasa. De pronto te encuentras con un personaje que en principio pensabas iba a tener un papel muy secundario y de alguna forma cobra una importancia que tú no tenías prevista y te lleva a un lugar que no es aquel en el que tú esperabas que te iba a llevar o que te lo ibas a encontrar, ¿no? Entonces son esas sorpresas las que realmente transforman la escritura en algo, digamos, hermoso de ser vivido, ¿no? Casi en una especie como de aventura erótica. No se puede escribir sin sentir deseo, es decir, el deseo es la clave. Hemingway decía, para escribir hay que estar enamorado, es decir, y es una manera de decir, no es posible escribir si no amas la historia que quieres contar. Si no existe esa pasión por ella, difícilmente podrás escribirla bien, ¿no? Y una pregunta, ¿el escritor puede ser o puede crear su obra independientemente del contexto en el que está, de su tiempo? Porque el escritor, bueno, cualquiera de nosotros, recibe todo un haber histórico-cultural de toda la literatura escrita, etc. ¿Puede el escritor de alguna manera prescindir del mundo en el que vive y crear algo, digamos, atemporal, de cierta manera? ¿O el mundo en el que estamos es tan fuerte que necesariamente le influye, le condiciona? No, claro, no puedes escribir al margen del mundo en el que estás, ¿no? Porque ese mundo es el que te lo ha dado todo, ¿no? Todo lo que eres, es decir, tus sentimientos, tus ideas, la cultura, ¿no? O sea, de alguna forma un escritor siempre forma parte de una larga cadena y debe tener en cuenta, digamos, a todos aquellos que le han precedido, ¿no? Evidentemente, ¿no? A los grandes escritores, a los grandes poetas que han escrito antes que él, ¿no? La memoria de todas esas obras, digamos, forma parte de tu vida. Y por lo tanto, en la medida en que forma parte de tu vida, se hace patente en el proceso de escribir, ¿no? Pero claro que también está todo el mundo que te rodea, el mundo cotidiano, tu familia, tus relaciones, tus historias, tu compromiso con el mundo y con la realidad, ¿no? Tu mirada crítica respecto a ese mundo. Normalmente la literatura siempre va asociada a la crítica, surge de un descontento,
no conformarse con el mundo tal como es, ¿no? Y de alguna manera querer cambiarlo, ¿no? Lo cual no quiere decir que un escritor tenga que obligatoriamente ser un escritor realista en el sentido que se entiende. Porque claro, ese concepto del realismo es un concepto muy vago que no sabe uno muy bien lo que significa, porque claro, ¿qué es la realidad? La realidad es lo que podemos ver, lo que podemos tocar, evidentemente, eso está claro. Pero ¿es que acaso no son reales nuestros sueños, no son reales nuestros deseos, nuestras apetencias, todo ese mundo interior, ¿no?, que hay en cada uno de nosotros, ¿no? De alguna forma es el que explora la literatura. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura que se abre, digamos, a lo fantástico. Pero yo no veo que ese mundo un poco de la fábula sea un mundo contrapuesto al mundo real. Yo creo que la fábula es el lado oscuro de lo real, ¿no? Entonces, y en ese sentido me interesa tenerla en cuenta porque amplía el territorio de eso que llamo yo, de eso que se llama realidad, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, cuando estamos hablando de la lectura por una cosa tan diversa, estamos hablando de la novela, el ensayo, el teatro, la poesía, es un mundo riquísimo, un abanico que se le abre al lector de posibilidades y cada uno tiene su forma de leer, claro. Evidentemente, ¿no? Hablábamos hace un rato de cómo un escritor como Roth, con su maravillosa obra de la marcha Radetzky, en el fondo yo no sé descalificarlo si es una novela o es un ensayo, porque a lo largo de una novela es un ensayo prácticamente filosófico, un análisis del derrumbe de un imperio, ¿no? Sí, sí. El escritor también puede ser eso, puede ser un poco, digamos, el fotógrafo, el que sitúa en el tiempo lo que los demás no vemos, pero que él lo puede analizar y ver, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que en el fondo todos los escritores hacen eso, ¿no? Todos los escritores de alguna forma hablan desde el tiempo que les ha tocado vivir. Incluso cuando, por ejemplo, recrean una historia que parece que pertenece a un mundo anterior, ¿no? Por ejemplo, cuando Thomas Mann escribe esa obra extraordinaria que es José y sus hermanos, que en el fondo está recreando unos pasajes bíblicos. Sin embargo, esa es una novela que está hablando de su tiempo, sin ninguna duda. Y, digamos, la necesidad de escribir esa novela surge en Thomas Mann como una forma de querer entender el mundo, pero no aquel mundo que fue, sino el mundo en el que él vive, ¿no? Entonces, claro, ese es el poder un poco de esas viejas historias, esas historias eternas, digo viejas en el sentido de antiguas, esas historias eternas, ¿no? Esos grandes relatos que de alguna manera han acompañado al hombre a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí viven todas las grandes preguntas, esas que no podemos dejar de hacernos, ¿no? Y entonces, y que necesitan formularse en cada momento histórico, el hombre y la mujer necesitan planteárselas, porque, bueno, esa es nuestra condición, es decir, de alguna manera la literatura es hacer vivir las preguntas, todas esas preguntas esenciales acerca del sentido de la vida, acerca de por qué hay sufrimiento, por qué hay injusticias, por qué tenemos que morir, dónde están los seres queridos que han muerto y que, bueno, ya no les vemos en el mundo y sin embargo les sentimos cerca de nosotros, ¿no? La pregunta por el amor, por la búsqueda de la felicidad, todas esas preguntas, en el fondo, ninguna de ellas tiene respuesta. Pero la literatura lo que hace es, la verdadera literatura, es hacer vivir esas preguntas y a través de hacerlas vivir, digamos, vivimos nosotros también, ¿no? Vivir es preguntar, ¿no? Siempre es tener, es siempre sentir ese descontento de querer saber, de querer conocer, ¿no? Porque la literatura tiene que ver con el conocimiento, con el deseo de conocer, claramente, ¿no? Y de alguna manera, evidentemente, un individuo, una persona, un escritor pertenece a una época determinada y está profundamente afectado por todo lo que sucede en ese instante, ¿no? Y su obra, de alguna forma, es una respuesta a todo lo que él está viviendo y a todo lo que sucede en ese tiempo, ¿no? Incluso aunque cuente, como te decía antes, una historia de la mitología griega. Es decir, pero esa historia la contará de una forma que no se ha contado hasta ese momento, ¿no? Y comentábamos hace un momento un poco la necesidad de que el lector pueda tener un poco de silencio, de aislamiento para entrar en la obra que está leyendo. ¿Tú crees que el lector hoy lo tiene fácil en este mundo con tanto ruido
mediático, con tantos elementos de la tecnología moderna que nos rodean, los teléfonos que hablábamos, lo otro, ¿es más fácil hoy o era más fácil antes el hecho de leer, el hecho de poderse aislar, no la lectura mecánica, sino realmente leer impregnándote de lo que estás, entendiendo lo que estás haciendo? No, yo creo que realmente es muy difícil leer ahora, en esta época, precisamente por todo ese mundo que te rodea, que nos rodea, evidentemente. Claro, la lectura es un acto monacal, por decirlo así. Es decir, el lector es como un cartujo, es decir, alguien que necesita aislarse, necesita quedarse solo, que tiene una vocación de silencio, porque sin silencio, sin aislamiento, no se puede leer. Tú abres un libro y evidentemente lo que necesitas es que nada de lo que hay a tu alrededor te moleste mientras estás leyendo. No se puede leer haciendo que mientras un montón de estímulos llegan a ti, ¿no? Mientras suena el teléfono, mientras se te está pidiendo que hagas otras cosas, ¿no? En el fondo la lectura te obliga, digamos, a quedarte solo y a entregarte por entero, digamos, a esa tarea. Esto cada vez es más difícil, porque evidentemente vivimos en un mundo donde la comunicación es impresionante, es decir, donde de ese lugar aislado, donde no llega nada de lo exterior, es decir, es un lugar que ya no existe, porque a través de los móviles y, digamos, de internet, ese aislamiento ya no cabe, ¿no? en nuestro mundo. Entonces yo creo que esto sí que afecta mucho a la lectura. No sé de qué manera. Yo no creo que se pueda leer con el móvil al lado, sinceramente, no creo que se pueda leer. Es decir, para leer habría... ¿Se puede leer en la tableta? Sí, en la tableta sí, eso sí, ¿por qué no? ¿No te molesta? Bueno, yo no, yo prefiero leer en papel porque me he acostumbrado, ¿no? Pero vamos a ver, el ebook, es decir, ¿por qué no vas a poder leerlo? En el fondo no importa el soporte, sino importa lo que lees, ¿no? Claro. Es decir, si tú utilizas el ebook para leer Los Hermanos Karamazov, pues bienvenido sea este libro o la tableta. No, lo que no se puede leer es, al tiempo que tienes ese libro en las manos, pues estás recibiendo constantemente llamadas. No se puede. De hecho, fíjate que yo recuerdo que en mis tiempos, cuando empezabas a leer en la adolescencia era una época de, no sé, como que no sabías qué hacer. No eras un niño, habías dejado de ser un niño, todavía no eras un adulto. El adolescente en aquel tiempo no tenía prácticamente a dónde ir. Las tardes se le hacían interminables y muchas veces era el aburrimiento el que de pronto te hacía o te llevaba a dirigirte a esas estanterías que estaban en tu casa, coger un libro, ponerte a leer y de pronto encontrar en esa lectura algo que la vida no te estaba dando en estos instantes, ¿no? Entonces era pedir a la vida, en el fondo todos a esas edades, el adolescente siempre pide a la vida cosas que no sabe exactamente cuáles son. Y resulta que en un momento determinado descubre que los libros contienen esas cosas que él está pidiendo, y entonces entra en ese mundo. Y te pasabas tardes enteras leyendo, ¿no? Pero claro, era porque no había nada a tu alrededor. Estabas como en una isla, y solamente un náufrago puede leer de verdad. Claro, pero lo que estás diciendo me hace reflexionar que esta tarde, por ejemplo, estamos en una biblioteca, en la Casa del Lector, sí, de la lectura, en Segovia. Claro, esta generación nuestra, nosotros, digamos, esta generación, apreciamos mucho el libro materialmente para aislarnos con el periódico, por ejemplo, ¿qué tal? Esta generación vive mucho más en el mundo de la tecnología, lo que no es negativo en absoluto, en el sentido de que también a través por esa vía tienen acceso a la biblioteca virtual, a millones de libros que nunca podrán estar en una pequeña biblioteca o en la de su casa, ¿no? Y en ese sentido también se abre un enorme espacio claro. de cultura. Sí, yo no estoy en contra en absoluto, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es cierto que veo que esas nuevas tecnologías sí que dificultan de alguna manera la lectura.
dificultan ese encuentro íntimo, secreto que siempre es la lectura. Entonces, esa entrega, digamos, absoluta. Ya. Porque es verdad, por ejemplo, una biblioteca como esta, pero la gente que viene a una biblioteca no viene para estar acompañado, viene para estar solo. Es decir, porque la lectura solamente se puede realizar en soledad, claramente, ¿no? No se puede realizar de ninguna manera, ¿no? Es curioso, es un aislarse para volver al mundo de otra manera. Tú te aíslas y a través del libro, digamos, realizas un viaje de ida hacia no se sabe muy bien qué lugar, porque cada libro es como una ínsula extraña de aquellas que aparecían en los libros de caballerías, ¿no? Te lleva a un lugar distinto, a un lugar nuevo, ¿no? Pero claro, la literatura no solamente es ese viaje de ida, sino también el viaje de vuelta. Tú regresas de ese lugar y no regresas de la misma forma que fuiste. Regresas dueño de cosas que a lo mejor no sabes explicar la que son, pero que evidentemente te van a servir, digamos, para tu vida cotidiana y para tu encuentro con los demás, ¿no? Vas a salir fortalecido. Y de hecho yo creo que un chico, una chica, unos adolescentes que sean lectores, es decir, la lectura es un don, porque no todo el mundo le gusta leer y no sabemos por qué. No hay manera de responder a esa pregunta de por qué a determinadas personas no les gusta leer. La lectura es un don que algunos seres reciben, ¿no? Y esos seres que reciben ese don, yo creo que están mucho más preparados para la vida que los que no los reciben, para vivir de verdad, con más intensidad. Y van a tener incluso más recursos para enfrentarse a los momentos dolorosos de la vida, porque de alguna forma habrán visto muchas de esas historias que luego les van a pasar a ellos, las habrán visto en los grandes libros, ¿no? Y habrán encontrado, digamos, respuestas en fin, a ese dolor o a esa angustia que han podido sentir en sus propias vidas, ¿no? ¿Y tú no crees que enlazando con lo que acabas de decir, que es muy importante, no crees que precisamente hay un periodo de la vida de cualquier persona que es el periodo de la escuela, en el cual si te enseñan a leer o te llevan de la mano a apreciar el valor del libro, aunque sea el libro infantil más sencillo, pero que te inoculen ese interés y ese placer por la lectura, ¿no crees que eso tiene un papel muy importante en la escuela? No digo que luego haya quien no vuelva a leer o no le interese, pero si ese trabajo no se hace desde la escuela, a mí me parece difícil hacerlo después. Completamente, pero además, fíjate, yo iría más lejos todavía. Ese trabajo hay que hacerlo desde que el niño nace. Es decir, yo, por ejemplo, no dejo de repetir, siempre que voy a hablar de libros, lo importante que es que los adultos cuenten cuentos a los niños. Se los cuenten incluso cuando aún no pueden entenderlos, que en el fondo es lo que hacen todas las madres del mundo, incluso las más analfabetas. Todas saben que aparte de tener que ocuparse de su niño, tener que alimentarle, tener que procurar que no pase frío, tienen que darle ese alimento secreto que solo las palabras tienen. Es decir, tienen que hablar con él. Al principio obviamente no va a entender lo que les dicen, pero poco a poco ese niño va entrando en el mundo del lenguaje. O sea, la madre nos ofrece dos dones esenciales, el don de la vida primero, pero el otro don no menos importante, que es el don del lenguaje. El don del lenguaje es un don de la madre. La madre sabe que para que esa criatura, que en rigor todavía no es un niño ni una niña, porque el ser humano es el que vive en el lenguaje. Entonces un bebé no se puede decir en rigor que sea un niño o una niña, que sea ni siquiera un ser humano. Es una criatura que no sabemos de dónde viene, que viene más bien del mundo de los cuentos, ¿no?, que del mundo real. Pero esa criatura, para que se transforme en un ser humano, en un niño o una niña, la madre le habla y le va dando las palabras que necesita para transformarse en un niño. Y entonces y llega un momento en que cuando el niño empieza a entender eso que la madre le da al niño, se va haciendo más complejo y son pequeñas historias, son pequeños poemas, son canciones, son nanas, etc. Y poco a poco le va introduciendo en el mundo del cuento. En el mundo del cuento. Entonces, si queremos que un niño sea lector, es decir, la primera tarea que debemos realizar cuando es muy pequeño es contarle historias. En el fondo, el momento fundacional para mí de la literatura es ese momento en que el niño pequeño o la niña se va a la cama y entonces pide a su padre o a su madre que le acompañe a la cama, porque se va a quedar solo y es de noche
Y la noche es el reino de lo incierto, es la oscuridad, cualquier cosa puede suceder, ¿no? Y el adulto, hay que reconocer que somos incoherentes, ¿no? Le pedimos al niño que se quede solo justo cuando más riesgos hay para él, o él imagina que hay más riesgos, ¿no? Puesto que le dejamos en el reino de la noche, ¿no? Y entonces el niño no quiere que se marche su padre o su madre, y entonces le hace sentar y le pide un cuento. En el fondo, pedir un cuento es como un procedimiento retardatorio, es una manera de decirle no te marches todavía, quédate aquí. Y entonces la madre, el padre, el abuelo, en fin, el adulto que está ahí a su cargo, le empieza a contar. Y esa es la literatura nace ahí, en ese instante, en el instante en que el niño le pide al adulto un cuento. Y ese niño que escucha cuentos desde que es pequeño, es decir, de alguna manera ya está en la literatura, ya ha entrado en el mundo de la literatura, claramente. Y eso no lo va a olvidar nunca. Incluso aunque luego no sea lector, pero es mucho más fácil que un niño que ha escuchado cuentos de pequeño sea lector que un niño que no los ha escuchado. Clarísimamente, ¿no? Pero aunque luego no sea lector, esos cuentos vivirán en él y le darán recursos para enfrentarse a la vida, ¿no? Y le harán enfrentarse, digamos, a aceptar la vida en toda su complejidad y en fin, en toda su amplitud. Pensamiento muy hermoso. Esta tarde en el aula de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce vamos a disfrutar con esta intervención. Podremos tener ya a escala global, como digo yo, dentro del aula, este diálogo con tus oyentes. Quisiera terminar, si me lo permites, este brevísimo diálogo con una última pregunta o cuestión, o reflexión, mejor dicho, tuya. La Fundación promueve un premio en valores democráticos en el ámbito escolar. 15, 16 años. El año pasado lo hicimos sobre el valor de la solidaridad. Este año lo haremos sobre el valor de la igualdad. Y los chicos realizan un vídeo con su teléfono, con lo que quieran, bajo la dirección de un tutor. Y compiten a un premio que luego entregamos aquí en el Teatro Juan Bravo de Segovia. Y reunimos unos testimonios de personas relevantes en una página específica del premio para que profesores y alumnos, no digo que se inspiren, pero al menos encuentren ideas o reflexiones que les puedan ser útiles a la hora de crear ellos su propia obra. ¿Cómo ve hoy el escritor, en este mundo tan convulso en el que estamos, la real vigencia del principio de igualdad? ¿Qué le diría a estos chicos que están en un momento creativo muy importante de su vida? ¿Qué sería para ti el principio de igualdad? ¿Qué les transmitiría el principio de igualdad, que es un valor fundamental de la democracia, ¿no? Claro, bueno, es tan fundamental que uno no sabe muy bien qué decir, cómo tiene que explicar una cosa, digamos, tan obvia, ¿no? Acerca de que todo el mundo debería tener derecho a tener las mismas oportunidades, ¿no? Y el hecho a que nadie pudiera ser discriminado o pueda ser discriminado en función de su sexo, de su raza, de sus aptitudes intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? Octavio Paz dice una cosa muy hermosa. Dice que de las tres palabras de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y libertad, la esencial y la más olvidada es fraternidad. Dice, la libertad sin igualdad genera injusticia. Es lo que vemos con el liberalismo desenfrenado en el que estamos, ¿no? Todos reclaman la libertad para hacer lo que se les antoja, pero evidentemente si uno no es consciente de que esa libertad, es decir, puede dejar en entredicho a un montón de personas, ¿no? Pues entonces evidentemente eso genera injusticia. La igualdad sin libertad genera tiranía. Los regímenes comunistas, es la demostración clara, ¿no? Ponen el principio de la igualdad por encima de cualquier cosa, incluso acaban con la libertad. Entonces la fraternidad es el puente que une, necesario, que relacione la libertad con la igualdad. Es decir, ni la libertad ni la igualdad por sí solas sirven de gran cosa. Es necesario unirlas con ese concepto esencial que es la fraternidad. Rossellini, el gran director de cine, dice que el corazón de una sociedad es la ley, pero el corazón de una comunidad es el amor.
que es otro nombre de la fraternidad. Muy bonito. Queridos amigos, Gustavo Martín-Garzó, muchísimas gracias por habernos regalado con este tiempo a la Fundación y a todos los que van a acercarse, que son muchos, que vienen a escucharnos, y espero que en el futuro podamos seguir en contacto y podamos seguir colaborando y gozando de tu pensamiento, que es para todos muy, muy, muy válido. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.